Historia universal. Unidad 1. De principios del siglo XVI a principios del siglo XVIII. Pilares glorieta de los insurgentes. Propósitos. Identificar las causas que favorecieron los viajes de exploración y la hegemonía europea en el mundo. Distinguir el desarrollo cultural y científico en este periodo. El Renacimiento. Es un fenómeno artístico, social y político que tuvo lugar durante los siglos XV y XVI y que consistió en una transformación cultural abandonando las normas de la Edad Media y adoptando una nueva concepción de la vida. Se da durante el siglo XV tras la caída del Imperio Romano. El Renacimiento se da de manera paulatina en Europa. Da el surgimiento de la burguesía. Y finalmente hay una desintegración del feudalismo e inicio del capitalismo. El Renacimiento surge por la prosperidad comercial que se vivía en Italia y por el intercambio cultural propiciado por el mismo comercio. Características. Primero, el humanismo, que es una tendencia a revalorar los ideales del pasado para enaltecer al ser humano en el presente. Segundo, renacer del espíritu clásico grecolatino como modo de inspiración artística. Tercero, actitud racionalista y científica, orientada hacia una fundamentación del saber a partir de la observación de la naturaleza. Cuarto, gusto por el arte y la recreación estética. Los humanistas italianos fueron los primeros en hablar de una resurrección de las letras y de las artes en virtud de la recuperación de la antigüedad clásica. Sin embargo, con la palabra renacimiento, también abarcaban la renovación del hombre y de su mundo. Se referían a la vitalidad, al dinamismo y a la voluntad de surgimiento que caracteriza a una época. El Renacimiento fue un fenómeno típicamente occidental. No se redujo a una élite, ya que involucró a diferentes sectores de la sociedad. En el centro de ese afán por renacer estaba el hombre, de tal manera que el Renacimiento fue fundamentalmente humanista. Por ende, estos dos conceptos, humanismo y renacimiento, son inseparables. Los humanistas, y especialmente los italianos, franceses y españoles, contribuyeron de manera fundamental al desarrollo cultural de Occidente, especialmente por su preocupación por la universalidad y por haber expresado con claridad una serie de valores que corresponden a una sociedad cambiante y dinámica. Las principales actividades económicas en el Renacimiento fueron la mercantil y la marítima, las clases sociales, la burguesía y los gremios artesanales. En este cambio social y cultural europeo, lo determinante fue el crecimiento económico con los primeros desarrollos de una sociedad capitalista de tipo mercantil, por lo que este movimiento se inició en las florecientes ciudades-estado de la península italiana en el siglo XIV y se difundió por el resto del continente europeo durante los siglos XV y XVI, en una época marcada por la transformación de la fragmentaria sociedad feudal medieval, caracterizada por una economía básicamente agrícola y una vida cultural e intelectual dominada por la Iglesia, en una sociedad dominada progresivamente por instituciones políticas centralizadas, con una economía urbana y mercantil, en la que se desarrolló el mecenazgo de la educación, de las artes y de la música, en una sociedad marcada por la desintegración de la cristiandad y el desarrollo de las ideas nacionales, la introducción de la imprenta y la consciente difusión de una nueva tradición cultural, fundamentada en una concepción ideal y reconstruida de lo que consideraban había sido la antigüedad grecolatina. Figuras representativas. El Renacimiento se orientaría hacia una exaltación de la figura humana, de la vida terrena, de los conceptos de belleza grecolatinos y de interés por la naturaleza, como marco de desarrollo de la humanidad, en donde las matemáticas se convierten en el principal auxiliar de un arte, mediante el uso de la perspectiva y las técnicas de claroscuro, que se preocupa en fundamentar racionalmente un ideal de belleza. Miguel Ángel empezó su formación a los 13 años en el taller de uno de los principales maestros de Florencia, el pintor Domenico Ghirlandaio,
y fue ahí donde aprendió todos los recursos técnicos del oficio para la pintura de los frescos y el arte del dibujo. Perfeccionó su arte con el estudio de las obras de los grandes maestros del pasado y de los escultores griegos y romanos que podía apreciar en la gran colección de los Medici. Uno de sus grandes aciertos, y que lo separó del resto de los artistas, es que se esforzó en dominar la anatomía humana, haciendo disecciones y dibujando modelos, hasta que el cuerpo humano y sus movimientos le parecieron un problema resuelto. Rafael Osancio, pintor, diseñador y arquitecto. El bello Rafael, como lo llamaban, fue un niño prodigio y gozó de fama desde muy joven. Rafael es recordado como un hombre noble y amable, amado por sus discípulos y mecenas, lo que le diferencia de los otros artistas de perfil más individualista, como su gran rival Miguel Ángel. Es por ello que el genio de Urbino encarna, como ningún otro, el ideal del humanismo renacentista. Leonardo da Vinci, pintor, escultor, geómetra, ingeniero, inventor, naturista y músico, que puede ser considerado como la personalidad eminentemente renacentista. La acción transformadora del ser humano se simboliza en el actuar del ojo, símbolo del conocimiento humano, de la contemplación intelectual y ordenamiento del mundo. Por otro lado, en la mano, que es el instrumento del trabajo, símbolo del poder activo y de transformación del ser humano, mediante el arte y la ciencia.